El salón entero contuvo la respiración cuando él alzó la copa y señaló a la empleada al fondo, como si estuviera eligiendo la próxima atracción de un espectáculo cruel. Bajo las luces doradas, mientras los invitados reían sin pudor, ella sintió que le temblaban las piernas, pero mantuvo el mentón en alto, porque sabía que, si aceptaba aquel desafío humillante delante de todos, no sería solo una invitación a bailar, sería la oportunidad de transformar años de silencio y vergüenza en la primera vez que su verdadera fuerza ocuparía el centro de la escena. El murmullo de las conversaciones se quebró cuando él dejó la copa sobre la mesa y caminó hacia el centro del salón, cada paso resonando en el piso de mármol como un anuncio de que algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Los invitados se giraron curiosos, algunos divertidos, otros simplemente esperando otro capricho de rico, hasta que él levantó la mano y con una sonrisa que mezclaba encanto y desprecio, señaló directamente a ella, la empleada casi invisible al fondo, declarando en 1900 voz alta que tenía un pequeño desafío que proponer delante de todos. Las risas empezaron tímidas, esparcidas como chispas por los rincones del salón, pero pronto se convirtieron en un incendio de burla cuando él explicó, en tono divertido, que el reto era sencillo. Bastaba con que ella aceptara bailar con él, allí, delante de todos, para demostrar que no tenía miedo. Algunos invitados arquearon las cejas, otros intercambiaron miradas cómplices, y en cuestión de segundos ya había apuestas susurradas sobre cuánto tardaría en salir corriendo entre lágrimas. Comentarios crueles cortaban el aire, la llamaban atrevida, decían que una empleada nunca estaría a la altura de unos zapatos como los de él, mientras las cámaras de los celulares empezaban a alzarse discretamente, listas para registrar cada segundo del posible ridículo. Ella lo escuchaba todo, sintiendo que el pecho se le encogía, pero seguía inmóvil con la bandeja en las manos, como si estuviera clavada al suelo. Al mismo tiempo, detrás de sus ojos tensos, empezaba a nacer la pregunta que cambiaría toda aquella noche. ¿Y si en lugar de ser el blanco de la broma, aceptaba el juego y hacía que el hechizo se volviera contra el hechicero? El sonido de las risas empezó a volverse lejano, como si viniera desde detrás de una puerta cerrada, cuando ella por fin bajó la mirada hacia su propia bandeja y se dio cuenta de que sus manos temblaban más por los años tragando humillaciones que por el miedo a aquel hombre en concreto. Inspiró hondo, sintiendo el aroma dulce del vino mezclado con el perfume caro de los invitados, y por un instante vio el reflejo de su propio rostro en las copas alineadas. No era solo una empleada, era alguien que había renunciado a sí misma durante demasiado tiempo. Entonces, con un gesto casi imperceptible, dejó la bandeja sobre la mesa más cercana, alineó los hombros como quien se pone una armadura invisible y dio el primer paso hacia el centro del salón. Cada centímetro conquistado parecía arrancar un trozo de aquella versión antigua de ella, la que se callaba para no molestar, y cuando las conversaciones fueron apagándose una a una, sustituidas por un silencio curioso, ya sabía que, a partir de 1900, ese momento, no estaba solo respondiendo a una invitación arrogante. Estaba diciéndole al mundo, y a sí misma, que nunca más sería el accesorio discreto en la fiesta de nadie. Cuando ella se detuvo a pocos pasos de distancia, la sonrisa de él se ensanchó como la de un presentador a punto de revelar la atracción principal. Se volvió hacia los invitados, alzó las manos y anunció en voz clara que aquella noche quedaría marcada por un acto de valentía, si la empleada aceptaba bailar con él allí, bajo todas esas luces. Hubo quienes aplaudieron en tono de broma, quienes silbaron, quienes la animaron con gritos que sonaban más a empujones, mientras él le tendía la mano con una elegancia ensayada, fingiendo cortesía. Por dentro, sin embargo, cada palabra llevaba la certeza de que se trataba de un juego desigual, montado para que ella tropezara, para que el salón entero tuviera una nueva historia que comentar al día siguiente. Y aún así, frente a esa mano extendida y a cientos de ojos clavados en su rostro, sintió que ya no podía retroceder, porque dar un paso atrás sería confirmar el papel de pieza desechable que todos le habían asignado desde el primer día en que se puso aquel uniforme. El maestro,
que hasta entonces había observado en silencio, levantó la batuta con cierta duda, como si también sospechara que aquella escena no pasaría de una broma de mal gusto, pero bastaron los primeros acordes para que el salón entero guardara silencio. El sonido del bandoneón se deslizó por el aire como un suspiro grave, acompañado por el toque contenido del piano y el lamento suave de los violines, creando una atmósfera tan intensa que hasta las risas más tercas se quedaron atrapadas en la garganta. Él se acercó, sujetó su mano con una firmeza exagerada y tomó su cintura como quien guía a un juguete frágil, convencido de que bastaría un giro mal dado para que ella se enredara en sus propios pies. Solo que, cuando dieron el primer paso, no fue ella quien vaciló. Su cuerpo respondió a la música con una seguridad antigua, casi instintiva, deslizándose sobre el mármol como si aquel suelo le perteneciera desde siempre, y lo que debía ser el inicio de un espectáculo de humillación, se convirtió, ante los ojos atónitos de todos, en el primer indicio de que el verdadero control de ese baile quizá no estaba en las manos del hombre más rico del salón. A medida que la música avanzaba, lo que antes era simple curiosidad se transformó en asombro silencioso. Los invitados que esperaban con ansias el tropiezo empezaron a inclinar el cuerpo hacia adelante, tratando de seguir cada uno de sus movimientos, y las risas se convirtieron en susurros incrédulos. Con cada giro perfecto, con cada paso firme con el que ella respondía a la presión con elegancia, surgían comentarios ahogados. Algunos admitían, casi avergonzados, que nunca habían visto a alguien bailar así. Otros intercambiaban miradas incómodas al darse cuenta de que, sin querer, habían aplaudido una crueldad. Él, por su parte, sentía que el control se le escapaba de las manos como arena fina. Apretaba su cintura con más fuerza, forzaba pasos exagerados para arrancarla del brillo que empezaba a rodearla. Pero cuanto más intentaba dominar la escena, más evidente resultaba que, en aquella pista improvisada, quien realmente dirigía era la mujer a la que había llamado al centro, solo para entretener su propia vanidad. Mientras el salón entero parecía girar al ritmo de la música, ella cerró los ojos por un instante, y detrás del brillo de las luces y del lujo exagerado, vio otra escena. Una habitación sencilla, la radio chisporroteando de fondo y dos manos firmes guiando las suyas, muchos años atrás, cuando aún creía que algún día bailaría en escenarios de verdad. El recuerdo de aquella voz que le decía que bailara con el corazón, no con el miedo, atravesó el ruido de los aplausos y de los susurros, y, de 1900, pronto, cada paso dejó de ser solo una respuesta a la arrogancia de él para convertirse en un diálogo silencioso con esa promesa antigua que se había hecho a sí misma y había olvidado. El peso del uniforme, del cargo, de las miradas que siempre la habían empujado a las sombras, empezó a desprenderse de sus hombros como una capa vieja, y fue en ese momento exacto cuando muchos entendieron algo que la propia protagonista solo entonces comprendía. El baile ya no era un castigo impuesto por un hombre rico, era el camino que ella por fin elegía para recuperar la parte de su historia que nadie allí había visto jamás. A medida que la música se acercaba a su punto máximo, el esfuerzo de él por mantener la pose empezaba a resquebrajarse como porcelana antigua. El sudor brillaba en su frente, la sonrisa perfecta se convertía en una línea tensa, y con cada intento brusco de imponer un paso más difícil, era él quien perdía el equilibrio por un instante, obligado a recomponerse para no caer delante de todos. Algunos invitados, antes encantados con el encanto del anfitrión, ya intercambiaban miradas incómodas al notar que la elegancia había dado paso a la insistencia desesperada de quien se niega a aceptar que está siendo superado. Junto a la pista improvisada, copas olvidadas sobre las mesas y abanicos detenidos en el aire, delataban que nadie seguía allí para ver una broma inocente. Lo que se contemplaba ahora era a un hombre poderoso luchando contra su propia vergüenza, intentando ocultar, bajo el brillo de su traje caro, el miedo a que aquella mujer, a la que siempre había tratado como figurante, se hubiera convertido en la verdadera protagonista de la noche. Cuando el último acorde resonó en el salón, la respiración de todos pareció quedar atrapada en el mismo punto.
Por un breve segundo, ni ella ni él se movieron, como si el tiempo se hubiera detenido allí, en el centro de la pista. Entonces, los aplausos estallaron como un trueno tardío, primero tímidos, luego ensordecedores, levantados por manos que, minutos antes, la habían señalado con desprecio. Él intentó recuperar el discurso, abrió los brazos y murmuró algo sobre un malentendido y una broma, intentando convertir su propia crueldad en encanto. Pero ya era demasiado tarde. Cada mirada en la sala cargaba la misma verdad silenciosa, la de que quien había sostenido aquella noche no era el dueño del palacio, sino la mujer que, aun vestida con un uniforme común, mostró más grandeza que cualquier título. Ella agradeció con pocas palabras, sin alardes, dejando claro que no estaba allí para vengar el orgullo, sino para no abandonar nunca más quién era en realidad. Luego caminó hacia la salida bajo una lluvia de aplausos que ya no lo mencionaban, mientras la narración invitaba a quienes veían la historia a mirar hacia adentro y recordar que, detrás de cada humillación, puede existir una fuerza dormida, esperando el momento justo para ocupar el centro de su propia vida, y que si aquella escena los había tocado, aún había muchas otras historias de valentía y dignidad esperando ser conocidas. Si esta historia tocó tu corazón y crees en la fuerza de la dignidad y el valor, aprovecha ahora para suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de los próximos videos. Deja también tu like y cuéntanos en los comentarios qué momento te emocionó más. Eso nos ayuda mucho a llevar estos mensajes a muchas más personas.